Hola, bienvenidos a este pequeño curso de programación en el cual vamos a aprender desde cero, desde el principio, y vamos a utilizar para eso un lenguaje llamado Python. La idea es que aprendamos los conceptos básicos y que después podamos utilizar otros lenguajes. Las herramientas que vamos a usar son, bueno, por supuesto Python, el cual vamos a descargar desde esta dirección, que es el sitio web oficial. Otra opción es utilizar este sitio web que nos proporciona un intérprete online con el cual no deberíamos descargar nada. Ese intérprete se ve de esta forma cuando ingresamos. Acá podemos escribir nuestro código y cuando le damos Run, ejecutar, vamos a ver los resultados de este lado. También tenemos una opción para Android. Si queremos programar en un celular, podemos utilizar esta aplicación. No es lo más cómodo, pero es una opción. Y por último, podemos utilizar también este sitio web pythontutor.com, que lo que nos permite es visualizar nuestro código. El sitio web de Python Tutor se ve de esta forma. Vamos a ingresar por este enlace y una vez que verificamos que tenemos la versión correcta de Python, que en este caso va a ser la versión 3 de Python, porque es la que vamos a cubrir en este curso, podemos escribir acá nuestro código y una vez que está listo, visualizamos la ejecución. Esta herramienta lo que nos permite es justamente ver una representación gráfica de nuestro código. Es una herramienta muy interesante para aprender. Bueno, ¿para qué programamos? La idea es que creemos soluciones para algún usuario. Ese usuario podemos ser nosotros mismos o puede ser otra persona o muchas otras personas. Vemos que hoy en día no solo programamos para una computadora, sino que los programas se pueden ejecutar en televisores, en teléfonos celulares, en dispositivos de realidad virtual. Podemos también estar hablando de robótica. También está el campo de la inteligencia artificial, muy en auge hoy en día. Y para alguna de estas cosas, como por ejemplo la inteligencia artificial, también necesitaremos algunos otros conocimientos, como por ejemplo de matemática y estadística. Pero en este curso nos vamos a limitar a lo básico para empezar. Y para eso vamos a hacer solo programas de computadora, y esos programas no van a tener una interfaz gráfica. Van a ser programas de consola, que es la forma en que se le llama a una pantalla generalmente con fondo negro y letras blancas, en la que solo vemos caracteres, letras, números y símbolos. Es la forma más sencilla de empezar a comprender los conceptos básicos sin tener que lidiar con otras cuestiones que son necesarias cuando queremos crear una interfaz gráfica. Entonces vamos a obviar toda esa parte por ahora para poder comprender lo básico y después sí podemos pasar a cualquier otra cosa que nos interese. La idea entonces va a ser crear soluciones de alguna manera que sea eficiente, que aproveche los recursos de nuestra computadora, que sabemos que tiene una capacidad para hacer operaciones de forma muy rápida. Estas soluciones que vamos a tener que crear algunas veces van a requerir de toda nuestra creatividad. Lo que vamos a estar haciendo es trabajar con datos. Esos datos son la unidad mínima de información. Por sí mismos no dicen nada, fuera de contexto no tienen demasiado significado. Entonces nosotros los vamos a agrupar y los vamos a procesar para transformarlos en información y de esa manera presentarlos al usuario. El usuario necesita ver esa información de una manera que comprenda y que le sea además fácil y útil. Hay todo un campo relacionado a eso que se llama la experiencia de usuario. La experiencia de usuario hace que justamente la experiencia que tiene nuestro usuario con nuestro sistema sea la más agradable y además que le resulte fácil y comprensible. Podemos hacer un programa genial con un montón de funcionalidad, pero si no se entiende y no es fácil de utilizar, entonces nuestros usuarios no lo van a usar. Entonces el usuario, cuando tiene esa información presentada, la va a consumir para lograr un fin o para tomar decisiones. A eso le llamamos conocimiento. En verdad, no siempre estamos proporcionándole un conocimiento en el sentido de brindarle algo que él no sabía. Hay veces que el fin de nuestro sistema es, por ejemplo, el entretenimiento, si estuviéramos haciendo un videojuego. Pero bueno, en definitiva, ese es el fin del usuario, entretenerse. Por eso está utilizando nuestro videojuego. Y ese videojuego por detrás tiene multitud de datos que están procesados, que están convertidos en información y que además se están presentando al usuario, se están mostrando de cierta forma. Así que esto se cumple en todos los sistemas que vamos a programar.
Entonces, nuestra tarea va a ser la resolución de problemas de forma creativa y eficiente. Y es importante ver que no siempre es fácil detectar cuáles son los datos que vamos a necesitar procesar. Hay veces que incluso alguien nos explica un problema o una situación y nosotros tenemos que buscar la solución mediante alguna técnica que conozcamos. Acá vamos a ver un pequeño ejemplo de un matemático que se llamaba Diofanto y que murió hace muchísimos años, pero en su tumba, en vez de decir el típico año en que nació y año en que falleció, lo que tenía era un acertijo. Y en ese acertijo se pedía a la persona que calcule cuántos años vivió. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este acertijo? Bueno, vamos a empezar a leerlo. Dice: caminante, en esta tumba yacen los restos de Diofanto. Al terminar de leer este texto podrás saber la duración de su vida. Así que la incógnita que tenemos es la duración de su vida. Nos dice, su infancia ocupó la sexta parte de su vida, así que es su vida dividido 6. Después transcurrió una 12ª parte de su vida hasta que su mejilla se cubrió de vello, así que es X dividido 12. A partir de ahí pasó la 7ª parte de su existencia hasta contraer matrimonio, entonces es X dividido 7. Pasó un quinquenio, que serían 5 años, y le hizo dichoso el nacimiento de su primogénito, así que entonces son 5. Su hijo murió al alcanzar la mitad de los años que su padre llegó a vivir, entonces si los años que su padre llegó a vivir eran X, la cantidad es la mitad de X, entonces es X dividido 2. Tras 4 años de profunda pena por la muerte de su hijo, Diofanto murió. Son 4 años. Dime, caminante, ¿cuántos años vivió Diofanto? Entonces, tras analizar todo este problema, podemos llegar a formar esta ecuación. Si resolvemos la ecuación y obtenemos el valor de X, vemos que vivió 84 años. Pero estarán preguntándose, ¿y esto qué tiene que ver con programar? Bueno, cuando escribimos un programa, cuando escribimos código, tenemos que expresar un problema o una situación en algún lenguaje exacto y no ambiguo, de la misma forma que con problemas matemáticos como este. De esa manera, la computadora va a saber exactamente qué es lo que tiene que hacer. Y para eso necesitamos afilar todas nuestras habilidades de razonamiento lógico. Así que es muy importante que practiquemos y hagamos ejercicios de razonamiento lógico que nos hagan más fácil nuestra vida como programadores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, cuando programamos vamos a estar dándole órdenes a la máquina. Y esas órdenes las vamos a dar mediante algoritmos. Un algoritmo es una sucesión de pasos ordenados que la computadora ejecuta, generalmente a muy alta velocidad. Y nuestro programa, entonces, va a contener una serie de instrucciones que se puede ejecutar muchas veces, con distintos datos y obteniendo distintos resultados. Esto significa que si simplemente necesitamos hacer un cálculo, como en el ejemplo anterior, que necesitábamos hacer una ecuación, un programa tal vez no nos sea útil, porque una vez que hemos hecho ese cálculo, ya el programa no tendría utilidad. En cambio, si necesitamos ejecutarlo varias veces y el cálculo va a tener siempre distintos datos, ahí sí un programa nos va a ser útil. Supongamos un programa que nos sirve en un comercio para registrar las ventas. Entonces, tal vez tengamos que ingresar cuántos artículos se vendieron, a qué precio, si hay algún descuento, y eso se va a hacer múltiples veces. No se va a hacer solamente para una venta, sino para todas las ventas del día, y probablemente después necesitemos sumar todas las ventas del día o de la semana o del mes. Esa actividad repetida es la que nos va a solucionar el hacer un programa de computadora. Pero bueno, ¿qué sabe hacer exactamente una computadora? En realidad, una computadora no sabe hacer nada. Y así como lo escuchan, una computadora tiene únicamente algunas pocas operaciones que conoce y después, fuera de eso, todo se construye. ¿Y quién lo construye? Bueno, los programadores. La computadora solo sabe ejecutar operaciones a muy alta velocidad. Si no le indicamos qué hacer, no sabe qué es lo que queremos que haga. ¿Qué cosas sabe hacer una computadora? Esto depende un poco del tipo de procesador, pero normalmente conoce operaciones básicas, matemáticas, ya sea suma, resta, multiplicación y división,
En algunos casos solamente saben sumar y restar y luego a partir de esas dos construyen la multiplicación y la división y después conocen operaciones lógicas. Esto es algo que vamos a ver en un siguiente video con mayor detalle. Otra cosa que saben hacer es mover datos de una posición de memoria a otra, porque recordemos que una parte muy importante de nuestra computadora es la memoria. Pero fuera de esas operaciones, todas las demás se construyen en base a ellas. Vamos a ver que no siempre tenemos que partir de estas operaciones tan simples, sino que hay cosas ya construidas y nosotros vamos a partir de ahí. Las operaciones simples, que son estas de hacer cuentas básicas o de mover datos de un espacio de la memoria a otro, son instrucciones de bajo nivel y están más relacionadas a las cosas que la máquina sabe hacer. A este tipo de lenguaje se le llama lenguajes de primera generación o código máquina. Son los códigos o las instrucciones que conoce cada procesador en lenguaje binario. Esta es la forma en que se programaba en los comienzos de la informática, pero hace que un programa que se escribe en una máquina no sea portable para ejecutarlo en otra máquina, porque los códigos de un procesador no son iguales a los de otro. Por supuesto que programar en binario sería totalmente tedioso y nos volveríamos locos. Entonces surgen otros lenguajes que les llaman de segunda generación, que es el código assembler o código ensamblador. Y para esto a cada uno de los códigos en lenguaje binario se le asigna una especie de sobrenombre. Entonces cada instrucción en código ensamblador equivale a una instrucción en binario. Nos facilita un poco las cosas en el sentido de que no hay que recordar un montón de números en binario, pero sí hay que recordar un montón de instrucciones y además sigue siendo no portable. Cada instrucción del lenguaje ensamblador se corresponde con una instrucción del procesador. Podría no ser compatible con otro procesador. Entonces surgen lenguajes de tercera generación, que son lenguajes de alto nivel. Se les llama alto nivel porque una instrucción agrupa varias de bajo nivel. Y en este caso sí son independientes del procesador. Es un poquito más cercano al lenguaje humano. Y lo que tienen es una abstracción. Por esto de que una instrucción de alto nivel agrupa o comprende a varias de bajo nivel. Pero, a la vez, necesitan hacer una traducción, porque la computadora sigue entendiendo únicamente su código de máquina. Entonces, tomamos este código de alto nivel y, mediante un compilador o un intérprete, lo traducimos al lenguaje que entiende la máquina. La mayoría de los lenguajes que estamos utilizando son de esta categoría o de algunas de las que siguen. La que le sigue es la cuarta generación. La cuarta generación tiene un mayor nivel de abstracción y tal vez apunta a alguna aplicación específica como bases de datos, optimizaciones matemáticas, desarrollos de interfaz gráfica, desarrollo web, etc. Por último, podemos hablar de lenguajes también de quinta generación, que en este caso estamos hablando de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la computadora con la inteligencia artificial empieza a resolver problemas sin ayuda del programador. Entonces, por supuesto que el programador tiene que programar esa inteligencia artificial, pero esos programas que crea de inteligencia artificial después empiezan a aprender por su cuenta y a ejecutar operaciones que el programador no había previsto. Pero en este curso no vamos a cubrir nada de inteligencia artificial, sino que nos vamos a quedar con los lenguajes de tercera generación. Y cuando hablé de los lenguajes de tercera generación, mencioné que es necesario compilar o interpretar ese código. Esto es porque hay distintas categorías de lenguajes, entre las cuales podemos encontrar los lenguajes compilados y los interpretados. En el caso de los compilados, necesitan que su código se traduzca previamente, se genere un nuevo archivo con código de máquina y ese archivo se ejecute. Esa operación se hace una sola vez, después el archivo se puede ejecutar muchas veces. Esto se puede ver muy a menudo cuando ejecutamos un archivo .exe, que es un programa y que lo podemos ejecutar todas las veces que queremos, pero no podemos ver el código que lo compone. En cambio, en los lenguajes interpretados, y es el caso de Python, necesitamos un programa que interpreta el código y lo va ejecutando a medida que interpreta cada instrucción que lee. Cada vez que se ejecuta, se vuelve a interpretar. Esto hace que este tipo de lenguajes sean a veces un poco más lentos. Pero para aprender a programar es un lenguaje que nos va a ser muy útil. Así que los espero en el próximo video.